Muy bien, queridos amigos, qué lindo que podamos en la noche de hoy seguirmos con nuestro estudio sobre la mediunidad, que es algo de nuestro interés, que es la ciencia espírita. Qué bueno que lo hacemos entre hermanos y amigos de ciudades distintas y estamos planeando cosas nuevas que son complementares a los nuestros estudios regulares teóricos, ¿no? Entonces vamos buscando más una vez, a través de la oración, la nuestra unión entre todos los nuestros corazones, nuestras almas, para que independientemente de los contenidos que vamos a estudiar hoy, podamos estar en nombre del Maestro Jesús, de María de Nazaret, la Divina Señora del Amor, de Juan el Bautista, el Chanceler de la Justicia, de los apóstoles, discípulos, estamos también haciendo una entrega de fluidos que ayudan a la sanación, a veces mismo a cura para tantos y tantos que están como nuestros hermanos, muchos mil millones de ellos, sea encarnados, sea en el más allá, muy necesitados de ayuda, porque tenemos condiciones de vida en este mundo que es una escuela, pero también un inmenso hospital de almas. Tenemos mucho que hacer, mucho que ofrecer para ellos, nuestros hermanos, en condiciones muy difíciles. Y la nuestra entrega de hoy sea en las manos de los benefactores durante todo el tiempo del estudio, para una especie de transfusión, para que nuestros hermanos más adelantados puedan llevar todo por criterios de ellos para los más necesitados, enfermos, afligidos en todos estos escenarios de mucha dolor y tristeza, enfermedades y muertes. Muchas gracias a los amigos espirituales que están llegando y nos van a acompañar por una horita, al menos, dedicada a nuestro estudio, a la nuestra preparación para algo que tal vez signifique también una expresión de caridad, mediunidad con Jesús. Gracias a todos, que así sea, hermanos queridos. Muy bien, todos bien, ¿no? Hay muchos espíritus por acá.
muchos espíritus hermosos con ustedes, con todos. Entonces yo voy a buscar el texto como Juliana nos sugirió. Vamos para la página 181, un nuevo capítulo, como que fundamentación espírita, la práctica mediúnica, guía número 6, educación y desarrollo de la facultad mediúnica. Número 1, ¿qué es educación o desarrollo de la mediunidad? Entonces, este aspecto es exactamente como que el objetivo de nuestro grupo de estudio. Entonces, miramos la respuesta. Educación o desarrollo de la mediunidad es el conjunto de acciones educativas dirigidas para el ejercicio correcto de la mediunidad. Essas acciones están formadas de cursos de estudio y educación mediúnica y en los trabajos de larga duración de los grupos mediúnicos existentes en las casas espíritas. Entonces está por último hablando de la práctica de la mediunidad. Estudio teórico y ejercicio de desarrollo y práctica. Curiosamente, por una especie de coincidencia, en el último miércoles, al final, yo estaba sugiriendo que lo más temprano podamos también nos prepararmos para una plática que sea compatible con la nuestra realidad. Algo simples, pero creo está en el tiempo de empezarnos estas cosas. ¿Bien? Entonces, la educación mediúnica es para toda la existencia, pues a medida que el medium se vuelve más hábil y perfeccionado, mejores requisitos son necesarios para la realización del ministerio abrazado. Y un comentario, ¿no? Empezando como nosotros no estamos en un centro espírita, pero estamos en un grupo de trabajo que es como si fuera un centro. Y es una adaptación después de la pandemia, de hacermos algo que sea típico del movimiento espírita en los centros, pero en una adaptación vamos haciendo de otra forma perfectamente posible desde que estemos conscientes de la nuestra realidad. Curiosamente, nosotros vamos a continuar estudiando por toda la vida. En cuanto estuviéramos trabajando, buscando el desarrollo de la mediunidad, el ejercicio mediúnico, necesitamos nos mantenermos estudiando, como está diciendo acá. Y por otro lado, ¿no? Empezando algunas pequeñas experiencias prácticas mediúnicas, vamos a seguir con ellas, siempre buscando una progresión. Claro que siempre con una debida adaptación a la nuestra realidad, que es linda, por supuesto. Entonces, en la educación mediúnica, a la vez que son suministradas por los espíritus las orientaciones, el esfuerzo y la dedicación son factores preponderantes.
o sea, depende de nosotros, ¿no? Educación espírita del medio, número 2. El lugar más adecuado para el desarrollo de las facultades mediúnicas es el centro espírita, que funciona como escuela de formación espiritual y moral. El centro espírita es un núcleo de estudio, de fraternidad, de oración y de trabajo, con bases en el Evangelio de Jesús a la luz de la doctrina espírita. Para el desarrollo de su mediunidad, el medium cuenta con el auxilio de los benefactores espirituales. Jamás estaremos solos. Desde el primer encuentro, tenemos una asistencia de los buenos espíritus para la nuestra progresión, el mejor provecho, mismo que nadie pueda mirarlos, por no tenemos videncia. No importa, importa la intención de cada uno acá y de todos, como que una suma de pretensiones serias, típicamente espíritas. Entonces, gradativamente va habiendo como que una progresión para esta atención de los nuestros amigos espirituales para todos en este grupo, porque ellos nos conocen y tienen idea de los potenciales cuanto a la mediunidad platicada y estudiada de una forma seria, capaz de nos llevarnos a una experiencia provechosa en el futuro, especialmente con el uso de la mediunidad del punto de vista de sanación, de acogimiento de espíritus que están en todo el mundo inmensamente necesitados de esta misma ayuda. Entonces, para el desarrollo de la mediunidad, el medium cuenta con el auxilio de los benefactores, bajo la orientación de su espíritu protector. El espíritu protector, ángel de guardia o buen genio, es el que tiene por misión acompañar al hombre en la vida y ayudarlo a progresar. Es siempre de naturaleza superior con relación al protegido. Su atención junto al protegido es siempre discreta, regulada de manera que no coaccione el libre albedrío del encarnado. No es por imposición, es por inspiración y sugerencia. El espíritu protector puede delegar la tarea de protección a otros espíritus en el caso que sea necesario. Hay familia entre ellos. Esos espíritus pueden ser familiares del medio, con el cual tienen lazos más o menos duraderos, con el fin de seres útiles dentro de los límites de poder que poseen
en la mayoría de las veces restrito. Solo actúan por orden o permiso de los protectores espirituales. El protector puede permitir también el auxilio de espíritus simpáticos. Estos se sienten atraídos por el medio, por el ser humano del medio, por afectos particulares, por por una cierta semejanza de gustos y de sentimientos. Normalmente, la duración de sus relaciones es circunstancial. En el plano físico, cabe a los instructores de los cursos de mediunidad y a los dirigentes de grupos mediúnicos la tarea de orientar a los medios. El equipo de encarnados que en el centro espírita actúa en las tareas de formación y educación del medio debe permanecer muy atento a la naturaleza del trabajo para obtener de él buenos frutos. El orientador o instructor encarnado, además de su moral, debe ser un estudioso de la doctrina espírita y en especial de la mediunidad. Claro, la formación de buenos medios espíritas no solo cuenta con los esfuerzos del candidato a la tarea, mas exige segura orientación doctrinaria y ejemplos de moralidad cristiana de los orientadores de los centros espíritas. Fuera de esto, es como querer machacar el hierro frío. No podemos prestar orientaciones o esclarecimientos si no estamos adecuadamente preparados o si nos mantenemos distanciados del estudio. No debemos exigir manifestaciones de paciencia, tolerancia o respeto si aún no sabemos ejemplificar tales virtudes. La educación o desarrollo de la mediunidad es un trabajo para toda la vida, ¿verdad? Comienza antes de la reencarnación, continúa en ella y prosigue más allá del túmulo. No obstante, considerando el trabajo educativo en los límites de una encarnación, podemos definir algunas directrices básicas. Antes de proseguirmos con el estudio del último parágrafo, una idea cuando escuchamos decir que prosegue más allá del túmulo. Un comentario simples. Yo conozco, vamos a decir, medios que conozco de cerca, que en una vida anterior, en general, su última reencarnación, ya eran medios y trabajaban naturalmente, algunos incluso en grupos espíritas, porque el espiritismo está en la tierra hace más o menos una década más
que 1 siglo y medio, ¿no? Entonces yo conozco, tuve la oportunidad y la tengo hasta hoy de, por información de parte de amigos queridos, tenemos idea de que algunos, pocos, porque a veces es el mismo caso, pero no es de mi conocimiento, pero hay algunos, pocos que sí, que fueran medios muy preparados, que incluso, mismo no trabajando en grupos espiritistas, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, en América, países de América del Norte, América Central y del Sur, estas personas hoy en día están viviendo de una forma cerca de nuestras actividades. En aquellos tiempos, fuera ellos que trabajaban en grupos espíritas, algunos estuvieran siendo pesquisados cuanto a aspectos, especialmente de mediunidad, de efectos físicos, materializaciones, levitación y otras cositas como fenómenos de transporte de objetos. Entonces, yo hablo para ellos ocasionalmente que fuera una época de pesquisa. El movimiento espírita en el mundo estaba más o menos empezando, pero médicos, pesquisadores de otras áreas de ciencia, a par de dedicarem-se a sus labores en sus laboratorios de pesquisa clínica o pesquisa física, biológica, tuvieran el interés como una invitación de los buenos espíritus para los estudios de los fenómenos de efectos físicos, que solo aquellos medios, algunas mujeres, algunos hombres, tenían condición de como que formaren. Entonces, actualmente algo que yo digo a estos, fuera el tiempo de pesquisa, ahora es el tiempo de caridad. Podríamos continuar haciendo pesquisas muy lindas, muy interesantes, más provechosas do que aquellas de 80, 120 años atrás, en reencarnaciones anteriores. Pero la realidad de la Tierra es una realidad de tanta necesidad, de tantos problemas para los encarnados enfermos y para los desencarnados enfermos y obsesores. Hay necesidad de ayuda, de asistencia, de orientación. Y eso es caridad. Porque me gustaría hacer pesquisas, como tal vez tenga hecho antes, pero no hay duda de lo que más nuestro mundo precisa. Yo voy a citar un ejemplo. Bueno, ¿qué tal? ¿Sí o no?
Entonces, hay una medio, hay muchas, pero hay una medio que se llama Madame Elizabeth Desperance. Y la Federación Espírita Brasileña buscó la traducción o una versión del francés para el portugués de un libro lindo que yo tengo acá, En el País de las Tinieblas. Elizabeth Hope, porque era americana, cuando buscó el matrimonio y fue a vivir en Europa, vivió en Francia. Entonces pasó a llamarse Madame d'Espérance, que significa hope o esperanza. Entonces, este es un caso. No podemos olvidar el pesquisador William Crookes, que trabajó con una medium maravillosa que no sé dónde está, pero fue muy importante en las pesquisas del otro siglo. Hay una medium que está muy cerca, que nació en una pequeña ciudad de Italia, tal vez la más conocida y la más importante por su dedicación a las pesquisas en la área de la mediunidad. Y está reencarnada. De modo que ahora, trabajando hace muchos años, ¿no?, en términos de caridad, de una forma muy útil. Entonces, luego yo voy a decir a ustedes sobre esta medium que se llama Eusapia Palatino. Está funcionando con nosotros. Entonces, son aspectos curiosos propios de la evolución. Y es más un ejemplo de que hay necesidad de pesquisa científica en la ciencia de la mediunidad, que tiene muchas expresiones. Y una que fue muy interesante, la mediunidad de efectos físicos. Pero hoy en día, videncia, psicofonía, psicografía son las más prevalentes en todo el mundo y las más útiles para el trabajo espírita de caridad. Muy bien, déjame ver dónde estaba. Vamos a tener tiempo para preguntas. Entonces, creo que a veces yo sugiero o despierto alguna inquietud, pero vamos a estar juntos trabajando estas cosas que son muy saludables para cualquier grupo de estudio. Entonces, volviendo, considerando el trabajo educativo en los límites de una encarnación, podemos definir algunas directrices básicas. A. Necesidad de amparo espiritual si la eclosión mediúnica se revela problemática. Muy común. Muchos medios de hoy, por ejemplo, empezaram a visitar, buscar relacionamento entre grupos de trabalhadores em casas espíritas, onde eu frequentava, ou buscaram
a mí, por ejemplo, como médico, para una hija suya o para ella misma. Entonces, Dios tiene como que formas, mecanismos para juntar las personas. Por ejemplo, nosotros acá que estamos como hermanos y amigos estudiando para luego que podamos estarmos nos preparando con la práctica también. Entonces, es muy frecuente. ¿Por qué? Porque la mediunidad espontánea, cuando es muy nítida, mucha gente no tiene idea de los contenidos de la doctrina espírita, se quedan perturbados, afligidos, porque miran vultos, luces, escuchan voces, y a veces la gente va antes al médico. Y cuando el médico no tiene idea, porque, por ejemplo, no vive en Brasil todo el mundo, todos los colegas tienen una pequeña información sobre mediunidad, pero fuera, por ejemplo, si estoy en Suiza y una joven empieza a mirar entidades, va inmediatamente por alguien que sugiere para el psiquiatra, que va, por ejemplo, a diagnosticar alucinación visual e ou auditiva. ¿Qué hace? Drogas, medicinas, para intentar contener estos síntomas, que son típicamente mediúnicos. Entonces, hay que tener orientación, suerte, para buscar orientación de la causa espírita. Y no va a continuar con un diagnóstico muy estigmatizante, por ejemplo, de esquizofrenia. Yo tengo algunos casos y que con la debida orientación son ótimos medios. Es así. Entonces, ante la presencia de problemas psíquicos, emocionales o físicos, es necesario que el candidato al mediunismo reciba asistencia espiritual a su disposición en la casa espírita. Es preciso que primero haya una cierta armonización espiritual antes de entregarse al ejercicio mediúnico. Yo tengo una medium que conocí en Estados Unidos, en un centro espírita que yo visité tal vez unas 5 o 6 veces. Y entonces presentaba de una ocasión para otra una serie de perturbaciones. Cuando estaba llamada, invitada por la directora del grupo espírita para estar en la reunión mediúnica. Y cada vez se quedaba peor. Una preocupación para la dirigente espírita de este centro. No sabía más qué hacer. E incluso intentaron de todo para que pudiera la señora quedarse bien. Y entonces, esta misma señora
me conociendo porque hablaba de esta frontera, medicina y espiritualidad, en alguna charla. Y entonces buscó ayuda para su hija, que también tenía problemas de síntomas de problemas mentales. Bastó un encuentro en que hablaba de su hija, llevamos el caso de esta hija para una reunión mediúnica en uno de nuestros grupitos. Había una obsesión, había una mediunidad sin control, por falta de vivencia, de estudio, de experiencia. Se quedó curada como que de un día para el otro, o de la noche para el día siguiente. Y como su hija mejoró mucho, esta cosa fue como que tema de conversaciones entre muchos trabajadores de este grupo. Y, independiente de eso, esta madre, ¿no? Naturalmente, manifestando su desequilibrio mediúnico, yo también llevé para ayuda y había entonces un drama de una vida pasada que fue ayudado, como es el propósito de las reuniones de caridad. Para que tenga una idea, fue solo necesario una reunión, pero es un grupo muy preparado para atendimientos de casos más sencillos. Es un equipo, vamos a decir, capacitada, o con gente con plática, con estudio, con experiencia. Bastó una reunión y se quedó completamente bien, como está bien hasta hoy. Entonces, a veces, en la gente que procura médicos, clínicos generales, médicos de familia, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, muchas veces son problemas psíquicos por causa de una mediunidad desconocida, sin orientación de alguien de una casa espírita y así por el otro. Entonces, es más un aspecto para estarmos atentos. Si nosotros pudiéramos pensar juntos, si es así para otras especialidades médicas, yo diría, todos los hospitales psiquiátricos de cualquier ciudad o país en el futuro va a tener pequeños grupos espíritas dentro del hospital para atender a los pacientes que llegan buscando ayuda para más do que solamente utilizar medicinas que frecuentemente tienen una buena respuesta, pero cuida solamente de los efectos. Y con el grupo mediúnico preparado, podemos tratar las causas, que en resumen es el problema de las obsesiones simples o complejas.
pero este es tema tal vez para una otra noche, porque hay muchos aspectos ahí. Pero volvemos un poquito más a nuestro estudio teórico y después conversamos. ¿Está bien? Entonces, letra A. Es preciso que primero haya una cierta armonización espiritual antes de entregarse al ejercicio mediúnico. Es el momento de recibir el pase, el agua fluidificada, de participar en actividades de asistencia y promoción social a nuestros hermanos necesitados, de frecuentar las reuniones públicas evangélico-doctrinarias, el atenimiento espiritual mediante el diálogo fraterno será de gran valía. La realización del culto del Evangelio en el lugar, así como la adquisición del hábito de orar, complementarán el trabajo espiritual, equilibrando al medio, poniéndolo en condiciones adecuadas para el desarrollo de la facultad mediúnica. Muy claro este parágrafo. Y de nuevo yo voy a comentar que sea cual sea el grupo de estudio y educación, desarrollo de la mediunidad, yo, por causa del grupo de oración por la humanidad que tenemos en portugués todos los días de la semana, todos, a las 5 de la tarde del horario de Brasilia, Argentina, Uruguay, Chile, etc. Y también a los sábados en español, siempre yo comento con este grupo acá, con el grupo de martes, que es un grupo de otros países de habla hispánica, y nuestro grupo de los lunes en portugués, que es el más antiguo. Yo siempre comento el cuánto es útil que cada uno esté en su grupo. Lunes, martes y acá miércoles. Pero también nos ayuden, pero también tengan el hábito de una oración regular, porque la oración trae aspectos técnicos del desdoblamiento en cuanto la gente está en oración. Pero claro, también toda una asistencia moral, espiritual, para que este medio esté siempre con una buena asistencia de los benefactores. Entonces, acá están las sugerencias de nuestros hermanos que prepararan este contenido. Entonces, más un parágrafo. El medium necesitado de educar sus facultades mediúnicas debe comprender que en la fase inicial es natural el surgimiento de un clima psicológico inconstante de altibajos, porque la mediunidad propiciando la interferencia de los desencarnados en la vida humana, al principio genera estados particulares, peculiares,
en el área de la emotividad, así como en los estados fisiológicos, porque más fácilmente se registran las presencias de seres negativos o perniciosos. La irradiación de sus energías produce esos estados anómalos, desagradables o desagradables, que puedan ser confundidos con otros problemas patológicos. Muy lindo todo eso. Entonces, el orientador espírita encarnado debe ser capaz de convencerlo de que el ejercicio correcto de la mediunidad no ofrece ningún peligro a quien quiera que sea. Esa educación debe tener por objeto la facultad que está aflorando, a fin de que produzca los resultados superiores a que se destina, especialmente caridad en sus diversas formas. Vamos nos quedando por acá, anotando, Juliana, por favor, el ítem B para seguirmos de acá en nuestro próximo encuentro. Yo voy a hacer un comentario. Es que mañana yo voy para otro país para me quedar haciendo charlas. Y entonces en el próximo miércoles, en este horario, creo que yo voy a estar hablando, haciendo algo que solo voy a tener certeza cuando llegar. Entonces puede ser que sí, puede ser que no, que yo pueda estar con ustedes. ¿Está bien? Entonces, como tenemos algunos minutos, por favor, comentarios, dudas, como quieran, sobre el tema, el estudio de la noche de hoy. Buenas noches, doctor Tiesen. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas noches. Quería hacerle una consulta que me quedó pendiente por acá, referente al espíritu protector. Dice, el espíritu protector puede delegar la tarea de protección a otros espíritus en el caso que sea necesario. ¿En qué caso podría ser necesario que el espíritu protector delegue esa protección? A veces, este espíritu protector puede ser protector de otras personas encarnadas. Entonces, a veces, por más que tengan una condición de estar en una dinámica que permite a ellos cuidar de más de uno, a veces hay que buscar una dedicación más exclusiva y tiene que quedarse lejos cuanto a aquel hermanos que estaba antes. Ah, Entonces, bien, el más importante es, no faltan benefactores, no faltan instructores, no faltan amigos espirituales. Entonces, no es tan fundamental que sea este o aquel, esta o aquella, porque ellos pueden ser uh, conocidos por vivencias en el género masculino o femenino, no importa. Todo es lo mismo en calidad de dedicación y amor. muchas gracias. Entonces, esta es la idea. Y claro que ellos se comunican entre ellos.
Y entonces me voy ahora para Turquía, trabajar con una familia encarnada que vive en Ankara, capital de Turquía. Y Claro. entonces está muy lejos. Y puede ser que venga entonces un invitado familiarizado con problemas o cuestiones de aquel que va a tener ahora su ayuda, sin problema alguno. Muchas gracias. De nada, querida. Entonces, Y Rodrigo levantó la mano, doctor Sergio. Para aportar nada más ahí a la pregunta de Gretel, Chico tiene muchas anécdotas donde él se veía en situaciones no tan graves, más exageradas, y cuenta que en una vez estaba desesperado y lo invoca a Emanuel y Emanuel le dice, mira, yo en este momento no puedo atenderte, o sea, dando a entender que también los benefactores tienen sus actividades en el plano espiritual. Y también lo llama a Becerra, Becerra acude y le dice, mira, en este momento no puedo porque estoy juntado con Emanuel haciendo otras cosas. Así que es un poco así. Y también obviamente van delegando las funciones en vista a que si hay un problema menor en el cual podemos ser asistidos por un espíritu familiar nuestro, bueno, envían a ellos. O sea, es como que para las obras más grandes, más pequeñas, perdón, se pueden valer de otros espíritus afines o amigos, ¿no? ¿verdad? Por ejemplo, en este grupo, en cuanto nosotros estamos solo estudiando, siempre hay espíritus que nos ayudan para que tengamos el mejor provecho en los estudios. Pero más adelante, cuando cada uno y algunos en este grupo, o cualquier grupo, ahora ellos van trabajando en aspectos más funcionales o prácticos que tienen a ver con espíritus, vamos a decir, ignorantes, malos, que pueden quedarse cerca por todo un tiempo. Ellos tienen que ser espíritus que conocen esta realidad y saben qué hacer en situaciones de posibles como que influenciaciones negativas. Entonces, son espíritus en este aspecto más preparados para acompañar estos medios en desarrollo y a veces ellos mismos para estos mismos medios para toda la vida, por afinidad, por organización de esta cobertura espiritual. Si nosotros acá nos preparamos quanto à agenda, quanto a como vamos vivir el día de miércoles para que a la noche estemos bien para el estudio, ¿no? Quando nosotros estuviéramos estabelecendo vínculos em reuniões com mediunidade prática, espíritos compatíveis vão estar con nosotros, pero cada uno tenemos que hacer la nuestra parte. Si nosotros no somos vigilantes y no oramos, si nosotros en el hogar no leemos libros útiles para la nuestra formación como medios y para nuestro crecimiento moral, los buenos espíritus hacen mucho por nosotros, pero quien estudia el espiritismo tiene siempre una idea que cada uno tiene que hacer su parte, ¿no?
Obrigado, Rodrigo. Muy bien. Entonces, nos despedimos con la oración. Sí, sí, se había caído la conexión ahí de Frank, están volviendo, que Fabiola nos va a hacer la oración, doctor Sergio. Muy bien. Sí que estamos sobre la hora, Sergio, pero un día me gustaría que contaras un poco, un minutito, Fa, que me acordé de algo. Un minutito, Fa, por favor. Doctor Sergio. Sí, Eh, querida. Cuando hablabas de los hospitales psiquiátricos, ¿no? Que tienen tratamiento, incluso en el mismo espacio, dentro del propio hospital, tratamiento espiritual, mesa mediúnica para atención a los espíritus. Tú tienes lindas experiencias, que creo que ya trabajaste así, muchos años atrás en Porto Alegre, ¿no? Sí, Mi duda pero es, también en ciudades del interior de San Pablo. Entonces, ¿sigue es una existiendo plaza. esta casa en Porto Alegre, este lugar? Sí, ¿qué preguntaste sobre esta ¿Sigue casa? existiendo ese hospital psiquiátrico con tratamiento Sí, espiritual allá? sí, es un hospital espírita, ah, al menos en la administración. Ujú. El tratamiento de los pacientes por médicos es un tratamiento convencional de una psiquiatría como de cualquier otro hospital. Y los médicos no son necesariamente espíritas. Como el nombre del hospital es Hospital Espírita de Porto Alegre, hay una idea, porque también son brasileños y en Brasil hay mucha idea sobre Kardec, sobre André Luiz, espiritismo, Emmanuel y así por delante. Pero no son espíritas, trabajan como psiquiatras comunes, pero en el tiempo que yo viví de vuelta en Porto Alegre, de 1980 1989, casi 1990, yo estuve estudiando y trabajando en una casa dentro del hospital, en un jardín, y esta casa se llamaba Casa del Jardín. Y todos los sábados, de 8 a 1 de la tarde, 8 equipos, todos trabajando no solo para pacientes internados, pero más aún para gente que venía de todo el estado del Río Grande do Sur, como de Uruguay, como de Santa Catarina, como de Argentina, buscando ayuda de alguna de aquellas equipos. Y entonces fue una experiencia muy linda, porque conviví con un colega médico gaúcho que desarrollaba como que unas técnicas que eran como herramientas muy importantes para mejorar las reuniones mediúnicas para pacientes com problemas médicos, tanto clínicos como psiquiátricos, que buscavam esta ayuda. Entonces, por estos años, yo tuve esta oportunidad y de un modo, Juliana, que desde entonces, 1980, 46 años, las cosas que yo conocí en Porto Alegre, en el Hospital Espírita, yo fui
utilizando para ayudar. Y yo voy a desencarnar utilizando las técnicas por causa de los resultados, por causa del provecho. Y si yo llego al mundo espiritual, yo voy a estar trabajando, buscando ayudar también, como todos también lo hacen, ¿no? Pero, por ejemplo, San José de Río Preto, San Pablo, hay algunos en todo el mundo, ¿no? Hay muchos. Eh, pero por causa de la epidemia de enfermedades mentales, lo que tenemos hoy es muy poco cuanto a una necesidad de todo el planeta Tierra. Por eso, Juliana, y cuando yo puedo, solo yo llego a los congresos mundiales de psiquiatría. Hace 28 años, sea Lisbona, sea Madrid, sea República Checa, Praga, sea Viena, sea donde sea, semillas y todos los comités o comisiones científicas de psiquiatría de cada congreso mundial es el más alto foro de la psiquiatría del planeta. Siempre aceptaron las nuestras modestas contribuciones. Hablar de Kardec, de mediunidad, de obsesión, de mundo espiritual, los colegas se quedan muy sorpresos. ¿Quién es este médico? ¿Dónde viene que habla de espíritu, de obsesión? Y a veces yo hablé de Jesús de Nazaret por causa del espiritismo, para que la gente vá escuchando y buscando en internet y buscando algo que pueda hacer sentido para cada uno. Entonces, otro día podemos hablar de eso. Perfecto. Muchas gracias, doctor Sergio. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos encerrando y pidiendo entonces a Fabiola que nos haga la oración de cierre. Por favor, Fab. Dale. Muy bien. Bueno, amigos, vamos entonces uniendo nuestros pensamientos, armonizándonos juntos en agradecimiento a tanto que recibimos. Agradecemos la oportunidad de aprender juntos, de tener este grupo tan lindo, de tener nuestros compañeros y tantas enseñanzas, y que la podamos llevar a nuestras vidas todos los días. Agradecemos a Jesús, agradecemos a Dios por tantas bendiciones. Y vamos uniendo también nuestras vibraciones, envolviendo nuestro mundo que tanto necesita, para que el plano espiritual lleve estas vibraciones donde sea más necesario. Vamos imaginando nuestro hogar, nuestra ciudad, nuestro país, nuestro planeta, envuelto en la luz, y esta luz crezca y va en todos los rincones del planeta. Muchas gracias, Señor Jesús, muchas gracias, Mestre, muchas gracias a todos de este grupo. Tengamos una semana bendita, llena de bendiciones, podamos agradecer todos los días
todo que aprendemos y agradecer por la vida, esta gran oportunidad de aprendizaje que tenemos de estar acá. Gracias y que así sea. Que así Sí. sea. Y así. Mucha paz a Que todos. así sea. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas Nos noches. vemos. Buenas Anoche. noches. Abrazos y besos. Gracias. Chao, buenas noches, Que queridos. pasen bien. Buenas noches. Saludos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.